¿Cómo es posible que uno de los luchadores más populares de México llegara a WWE con expectativas de convertirse en una gran estrella y terminara protagonizando uno de los pasos más caóticos que se recuerdan dentro de la empresa? En 2011, WWE firmó a Místico, un luchador que en México ya era una auténtica sensación dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su estilo espectacular, su conexión con el público y la enorme popularidad de su personaje lo habían convertido en uno de los nombres más importantes de la lucha libre mexicana. Cuando llegó a WWE bajo la identidad de Sin Cara, la expectativa era enorme. Muchos fans pensaban que la empresa había encontrado a su próxima gran estrella enmascarada, alguien que podía seguir el camino que años antes había marcado Rey Mysterio. Pero lo que parecía el inicio de una carrera histórica terminó convirtiéndose en una historia llena de errores en el ring, lesiones, polémicas e incluso un momento en el que existieron dos Sin Cara al mismo tiempo. Esta es la historia del paso de Sin Cara por WWE y de cómo un fichaje que prometía tanto terminó saliendo tan pero tan mal. Mi nombre es Oti Nájera y esto es Más que Lucha Libre. Esto es historia. Cuando Místico llegó a WWE, no lo hizo como un luchador cualquiera. Llegó con una reputación enorme construida durante años en México. Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, se había convertido en una auténtica superestrella. Desde su debut a mediados de los años 2000, su ascenso fue meteórico, pasando rápidamente de ser una promesa a convertirse en uno de los rostros principales de la empresa. Gran parte de ese éxito se debía a su estilo. Místico representaba a una nueva generación de luchadores mexicanos que combinaban la tradición de la lucha libre con un estilo mucho más dinámico y espectacular. Sus combates estaban llenos de movimientos aéreos, saltos arriesgados y secuencias rápidas que mantenían al público constantemente reaccionando. Pero además estaba el aura del personaje. En México, los luchadores enmascarados suelen generar una conexión especial con el público, y en el caso de Místico, eso se amplificó rápidamente. Para muchos aficionados, su personaje representaba algo casi mítico dentro de la lucha libre. Por eso, cuando comenzaron a surgir rumores de que WWE estaba interesada en contratarlo, la expectativa fue enorme. WWE veía en él algo muy valioso. Durante años, Rey Mysterio había demostrado que un luchador enmascarado de estilo espectacular podía convertirse en una estrella internacional dentro de la empresa, y la llegada de Místico parecía encajar perfectamente en ese molde. Cuando debutó bajo el nombre de Sin Cara, WWE quiso presentarlo como algo diferente. Su personaje tenía una estética muy particular, con una máscara llamativa y un ambiente visual único durante sus luchas. Las luces de la arena cambiaban de color y toda la presentación estaba pensada para reforzar la idea de que se trataba de un luchador especial. Durante sus primeras apariciones, el público mostró curiosidad. Había interés por ver de qué era capaz este luchador enmascarado, que llegaba desde México con tanta fama. De hecho, había señales claras de que WWE realmente tenía grandes planes para Sin Cara. En su primer año dentro de la empresa, llegó a compartir ring y segmentos con la mayor estrella de la compañía en ese momento, John Cena. Y dentro de WWE, aparecer junto a Cena no era cualquier cosa. Durante años, Cena fue la cara principal de la empresa y el luchador que representaba a la compañía ante el público estadounidense. Compartir espacio con él era en muchos sentidos una forma de presentar a un luchador como alguien importante frente a la audiencia. Pero ese no fue el único indicio de que WWE confiaba en el personaje. Ese mismo año, Sin Cara también apareció en la portada regional del videojuego WWE 2012 para Latinoamérica. Los videojuegos de WWE siempre han sido una de las principales herramientas de promoción de la empresa, y aparecer en la portada, aunque fuera en una edición regional, era una forma clara de posicionarlo como una de las figuras que la compañía quería impulsar. Todo parecía indicar que WWE veía en Sin Cara a una futura gran estrella. En algunos combates incluso se pudieron ver destellos de lo que lo habían convertido en una estrella en su país.
años. Luchas contra rivales como Sheamus o Daniel Bryan mostraban momentos de su estilo espectacular, con saltos desde las cuerdas y movimientos aéreos que no eran tan comunes dentro del estilo habitual de WWE. Sin embargo, muy pronto comenzaron a aparecer los primeros problemas. Uno de los mayores desafíos para Sin Cara fue adaptarse al estilo de lucha de WWE. Aunque muchas personas utilizan los términos lucha libre y wrestling como si fueran lo mismo, en realidad existen diferencias importantes entre ambos estilos. La lucha libre mexicana suele ser mucho más rápida y permite mayor improvisación dentro del combate. Por otra parte, en WWE las luchas están mucho más estructuradas. Cada secuencia está planeada con anticipación y los luchadores deben comunicarse constantemente durante el combate para coordinar los movimientos. Y ahí apareció uno de los problemas más importantes para Sin Cara: el idioma. Durante su etapa inicial en WWE, Sin Cara tenía muchas dificultades para comunicarse en inglés. Esto hacía que la coordinación dentro del ring con algunos de sus rivales fuera más complicada. En un deporte donde muchas decisiones se toman en cuestión de segundos, la comunicación entre luchadores es fundamental. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer momentos de descoordinación en sus combates, movimientos que no salían como se esperaba, saltos mal calculados o secuencias que terminaban viéndose incómodas. En el mundo del wrestling, estos errores se conocen como botches y varios de ellos comenzaron a circular rápidamente entre los fans en internet. Esto empezó a afectar la percepción del personaje. Lo que al principio parecía un luchador espectacular comenzó a ser visto por algunos fans como alguien propenso a cometer errores. A esto se le sumaron también las lesiones. El estilo aéreo que había hecho famoso a Místico implicaba un alto nivel de riesgo, y combinado con momentos de descoordinación dentro del ring, eso aumentaba aún más la posibilidad de accidentes. Durante su etapa en WWE sufrió varias lesiones que lo obligaron a ausentarse durante diferentes periodos. Cada vez que parecía que podía recuperar impulso dentro de la empresa, algo volvía a detener su progreso. Pero quizás el capítulo más extraño en toda esta historia llegó cuando ocurrió algo que pocas veces se ha visto en la lucha libre profesional: la aparición de dos Sin Cara al mismo tiempo. Durante una de las ausencias del luchador original, el luchador único comenzó a aparecer utilizando el mismo personaje. Lo que inicialmente parecía una solución temporal terminó convirtiéndose en una historia dentro de la programación de WWE. De repente, los fans comenzaron a ver algo muy poco común: dos Sin Cara diferentes en televisión. Uno representaba al original, mientras que el otro se presentaba como una especie de impostor. La rivalidad culminó con un enfrentamiento entre ambos para decidir quién se quedaría con el personaje. Aunque el Sin Cara original terminó ganando la rivalidad y técnicamente quedándose con el personaje, Único adoptó la identidad de Sin Cara dentro de WWE. Poco tiempo después, el luchador que originalmente había llegado como Místico terminaría abandonando la empresa. En 2014 dejó oficialmente WWE y regresó a México, donde retomó su carrera bajo el nombre de Carístico. Místico, místesis, Carístico, como te llames. Recuperando gran parte de la esencia que lo había convertido en una estrella antes de su aventura en Estados Unidos. Mientras tanto, el personaje de Sin Cara continuó existiendo dentro de WWE durante algunos años más, con Único bajo la máscara. La historia de Sin Cara en WWE sigue siendo una de las más curiosas cuando se habla de luchadores mexicanos dentro de la empresa. Sobre el papel todo parecía alineado: un luchador extremadamente popular, un estilo espectacular y una empresa dispuesta a presentarlo como una gran atracción internacional. Sin embargo, el wrestling es un negocio complejo, donde muchos factores influyen en el éxito o fracaso de un personaje. Las diferencias
diferencias en estilos de lucha, las lesiones, los problemas de adaptación y la falta de comunicación dentro del ring terminaron influyendo en el rumbo que tomó su etapa en WWE. Lo que debía ser la llegada de una nueva gran estrella enmascarada terminó convirtiéndose en una historia llena de altibajos. Aún así, el legado de Místico dentro de la lucha libre mexicana sigue siendo importante. Su impacto dentro del Consejo Mundial y en toda una generación de aficionados fue real, y por eso cuando se recuerda el paso de Sin Cara por WWE, muchos fans todavía se hacen la misma pregunta: ¿realmente fue un fracaso o simplemente fue una historia que nunca terminó de encajar en el lugar donde se contó? Pero dime, ¿cuál crees que haya sido el factor determinante por el que Sin Cara fracasó en WWE? ¿O si crees que la empresa seguirá empeñada en buscar a su próximo Rey Misterio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nada de la actualidad del pancracio mexicano y mundial. Nos vemos en la próxima caída y que viva la lucha libre.